Y el título de hoy es, el Padre Nuestro no es una oración. ¿Es una oración el Padre Nuestro? ¿Es o no es? Porque la gente habla de la oración del Padre Nuestro. Bueno, depende cómo se mire, pero no es una oración. El Padre Nuestro es considerado por muchos como una oración que debemos de repetir para hablar con Dios. Yo recuerdo que alguien venía a veces aquí y decía, pastor, pero vamos a terminar el culto y no vamos a rezar el Padre Nuestro. Había que hacerlo. Él decía, cada vez que nos dirigimos a Dios, tienes que empezar o terminar con el Padre Nuestro. Porque es la oración de Jesús. ¿Es la oración de Jesús o no? Es mucho más que una oración el Padre Nuestro. El Padre Nuestro es una revelación del mismo Señor Jesucristo de cómo nosotros nos movemos o interactuamos en el mundo espiritual. El Padre Nuestro habla de una relación con Dios, de una relación con el prójimo, de una relación con nosotros mismos, aún de una relación como tiene que ser con el enemigo. Habla también del maligno, ¿verdad? O del mal. ¿Qué dice? Aléjanos del mal, no nos permitas caer en el mal. O sea, hay toda una concentración de revelación de Dios en esa llamada oración. Yo sé que no la sabemos de memoria, no sé si la aprendiste aquí, o la aprendiste en el catolicismo, o te la enseñaron de pequeño, quizá no te la sabes. Pero a veces creemos que es una mera oración. No entendemos que es una revelación de Dios, que es como una semilla que cuando germina en tu corazón da fruto en abundancia. Eso es el Padre Nuestro. Más que una simple oración, es una revelación del mismo Jesús. Y vamos a leer lo que dice Mateo, el capítulo 6, los versos 6 al 8. Lo tenemos, dice, pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará. Y al orar, no uséis repeticiones sin sentido, como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de que vosotros le pidáis. Y después de esta palabra o esta frase de Jesús, comienza Él a enseñar lo que llamamos nosotros la oración del Padre Nuestro. Sería absurdo, completamente absurdo, que Jesús no dijera, tengan cuidado, no repitan las mismas oraciones que hacen los gentiles, no vayan delante de Dios repitiendo lo que ellos repetían, no lo hagan. Y que después nos diga, y ustedes oren así, y no vuelva a hacer una oración, que después nosotros convertimos en un rezado. Sería ilógico, ¿verdad? Sería absurdo que diga al Señor, no se dediquen a eso, no estén repitiendo rezado, y vuelta al mismo rezado, y vuelta a la misma oración, y vean adelante de Dios con la misma palabrería, no lo hagan. Pero ustedes oren así. Y nosotros hagamos eso y hagamos un rezado. No tiene lógica ninguna. Por eso Jesús va mucho más allá. Jesús está hablando, nos está enseñando unos principios, nos trae esta revelación para cómo nosotros nos acercamos el reino de Dios a nuestras vidas y a nuestro alrededor. Para que nuestra oración, es decir, nuestra comunicación con Dios, sea efectiva, sea real y veamos el fruto. Porque dice que traerá recompensa. Eso es lo que dice el Señor Jesús. Son los discípulos los que le preguntan a Jesús. Si vamos al capítulo 11 de Lucas, también dentro de este mismo contexto, el verso 1 dice lo siguiente. Y aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo a sus discípulos, le dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. Es decir, recuerden que Jesús hablaba, enseñaba con palabras, pero usaba mucho el ejemplo. Y Jesús cada día se apartaba un tiempo para hablar con Dios, hablar con su Padre celestial. Él se apartaba, se alejaba, y los discípulos lo veían. Decía, Jesús siempre sobre esta hora se aparta y está ahí solo tranquilo. Y entonces cuando Él se acerca otra vez al grupo, dicen los discípulos, ¿pero qué es lo que hablas tú con Dios? ¿Qué le estás diciendo tú a Jehová, a Yahvé, como quiera que lo llamara? Al Eterno. ¿Qué le estás diciendo tú? ¿Qué hablas con Él? Enséñanos para nosotros saber qué decirle a Dios. No sabemos qué decirle muchas veces. Eso es lo que está sucediendo. Que ya ellos habían aprendido el modelo de Jesús. Es decir, cada día dedicaban un tiempo en soledad con Dios. Y entonces le preguntan, ¿pero qué le dices? Cuando te apartas, ¿qué es lo que le dices a Dios? Que te pegas ahí media hora, una hora. Yo no sé qué es lo que está diciéndole. Y
Y nosotros estamos aquí esperando por ti para cenar, para hacer otras cosas, y tú estás ahí metido con un Dios y no sabemos qué pasa. Entonces le preguntan, dice, enséñanos, ¿qué le dices tú a Dios? Porque Juan el Bautista enseñó a sus discípulos a hablar con Dios. Enséñanos tú, ¿qué hablará Dios con Jesús? ¿O Jesús con Dios? Y entonces es cuando Jesús lanza esta revelación. En primer lugar, Jesús les dice, cuando ores, porque está hablando de que tienes que definir un tiempo de tu día, como he hablado muchas veces, específico, reservado, consagrado, apartado. Y Jesús da por hecho de que un creyente tiene ese tiempo. Él no dice, si por casualidad te dan ganas de orar, cuando te apetezca orar, cuando tú decidas que... No. Él dice, cuando ores, lo da claro. Él está haciendo el modelo a los discípulos. Él está diciendo, yo todos los días tengo mi tiempo con el Padre o con Dios. Cuando ores, cuando lo hagan ustedes, cuando ores, entonces tienes que definir un tiempo. Es imprescindible para vivir el Evangelio. Es como cuando alguien te dice, cuando vayas a almorzar, siéntate en la mesa. No te quedes almorzando de pie, ¿no? Da por hecho que tú todos los días almuerzas, ¿o no? Cuando almuerces, te sientas, acuérdate de llevar un vasito de agua, que es bueno, que hay que beber también líquido. Uno está diciendo, el día que estás... No, da por hecho cosas. Jesús dando por hecho, dice, cuando ores, que tenemos que definir ese tiempo. En segundo lugar, le dice Jesús, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, es decir, determina un lugar para orar. Habla de un tiempo cuando ores. Habla de un lugar, entra en tu aposento y cerrada la puerta, entra a ese lugar y cuando cierres la puerta, es decir, cuando desconectes de todo lo demás, cuando le digas a tu esposa Cristina, voy a cerrar la puerta, ya ella sabe que si me llaman por teléfono no estoy en la quinta dimensión, aunque mi cuerpo esté allí. Ya yo me desconecto de Facebook, del WhatsApp, del móvil, de todo me desconecto. Porque tengo que cerrar la puerta. Hay quien entra y deja la puerta abierta. Y no está hablando de que tengas que cerrar una puerta, no, porque quizás tú oras en el monte, no lo sé, ahí no hay puerta. Está hablando de desconectar de todo aquello que estamos conectados a lo largo de todo el día. De pasar ese tiempo de intimidad. Entra en tu aposento y cerrada la puerta. Es decir, es como la intimidad, por alguna forma de decirlo, dentro del matrimonio. Cuando en tu casa hay un montón de hijos, si tú tienes 15 hijos en tu casa y ya estás tú cierras la puerta porque vas a la intimidad con tu esposa. No la vas a dejar abierta. No van a estar molestados los chiquillos, ¿no? Es algo así. Entonces tenemos que tener ese pasar a la intimidad con Dios. Y no podemos pasar cuando dejamos la puerta abierta. Cuando no hemos desconectado de cosas. Es imposible. En tercer lugar, Jesús les dice, ora a tu Padre que está en secreto. Y ahí empieza Jesús a revelar esa intimidad que él tenía con Dios. Él le dice, yo no estoy hablando con Dios, yo estoy hablando con mi Padre Celestial. Cuando tú vayas a tu lugar secreto, no estás hablando con Dios, habla con papá, con Abba, con el Padre. Porque en ese lugar, Él no se relaciona, aunque siga siendo tu Dios y tu Señor, no se relaciona ahí como Dios. Se relaciona con esa relación de padre e hijo. Eso es lo que está enseñando. Ora a tu Padre que está en secreto. En ese momento trata con papá. No es tu Dios, es tu papá celestial que está, dice, en lo secreto, que está en ese lugar. Y aunque sabemos que Dios está en todo lugar, está ahí contigo porque tú has definido ese tiempo y ese lugar para estar con el papá celestial. Y por eso el papá celestial está ahí en ese lugar contigo. Sea el monte, sea la playa, sea la habitación, sea el comedor, sea el baño. Donde quiera que es, el hecho de que tú has decidido ese tiempo, ese momento y ese lugar, ahí en secreto, dice Jesús, está tu papá celestial. Por eso no es un rezado, no es Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros. Yo estoy orando, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. No es eso, ni se parece con lo que está enseñando el Señor Jesús. Es una revelación, es fe. Es decir, tú tienes que creer por la palabra de Dios que el Padre Celestial está ahí contigo. Si no lo crees, no está. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, cuando yo estoy encerrado en mi lugar secreto, ahí estoy, yo creo que el Padre Celestial está conmigo. En esa relación íntima
de padre a hijo. Y cuando los discípulos escuchan esto, ellos empiezan a patinar. ¿Por qué? Porque hasta ese momento los discípulos se han dirigido a Dios, como el Creador, como el Eterno, que usan mucho los judíos por no decir el nombre, por no pronunciar el nombre, el Eterno, el Todopoderoso, el Dios de Isaac, de Abraham, de Jacob, está aquí con nosotros. Y Jesús le dice, no. No estoy hablando del Dios de Isaac, el Dios de Abraham, que lo es, pero estoy hablando del Padre, el Padre celestial. Y entonces los discípulos se quedan patinando y dicen, esto lo cambia todo, esto es una nueva revelación, esto no es imposible, porque el Dios creador del universo, el Santo, 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 mora entre querubines, está en lo infinito del universo, su morada está lejos de nosotros, y el Dios dice, no, Él está ahí, en lo secreto, contigo, en tu habitación, en el lugar que tú has definido, en el tiempo que tú has... Ahí está. Y llámalo papá. Dile Padre. En cuarto lugar, dice Jesús, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. ¿Saben que el Padre ve en lo secreto? ¿Lo sabías? ¿Qué ve? Ve tu actitud en el lugar secreto, ve tu fe, ve tus palabras, ve tu entrega, ve lo que nadie ve lo que hay en tu corazón, ve tus verdaderos deseos, ve el secreto de tu corazón. Él en lo secreto está en esa intimidad con Él. Y dice que lo que Él ve ahí en tu lugar, en tu habitación, conforme a eso, Él te recompensará. Porque esa es otra. Hay creyentes que a veces oran y no saben, no esperan recompensa de Dios. Oiga, se trata de recompensa. El Padre que ve en los secretos te recompensará. Él ve tu fe, Él ve tu oración, Él te va a recompensar en base a aquello que está sucediendo en ese lugar secreto. Si tú no tienes un lugar secreto, no va a suceder nada de parte de Dios en tu vida como Él quiere para sus hijos. Sucederá como si fueras un siervo, una criatura, alguien que cree, pero no vas a recibir esa recompensa de hijo, del papá que llega a casa y el hijo está ahí y no es el profesor, aunque te pongas a hacer la tarea con él, es tu hijo. Tu padre no se convierte en el profesor, es tu padre que te está enseñando, pero es tu padre que te va a ayudar a hacer la tarea para que vayas al colegio, la tengas bien hecha y aprendas. Él es el que nos está ayudando en todas las cosas. A veces creemos o pensamos que Dios es como un psicólogo, que vamos, le soltamos lo que nos rollo, lo que tú pegas, tu historia, y empiezas a hablar, y tú terminas en la psicología de Dios y te vas para tu casa ya, o sales de tu lugar. Y lo vemos a veces así. Y no esperamos recompensa. Tú en el lugar secreto tienes que saber que hay una recompensa de Dios cuando tú salgas de ese lugar. Porque tú has hablado con Él, tú has esperado en Él, tú quizás muchas veces te podrás descargar en Él y puede ser tu padre de psicólogo, te puede escuchar, pero es mucho más que eso. Dios es tu papá divino que te va a recompensar con base a lo que sucede en ese lugar, tras la puerta. Y si en ese lugar no está sucediendo nada, no podrás ver las maravillas de Dios fuera de ese lugar. Entonces el secreto del Hijo de Dios está en lo que sucede en tu lugar secreto. Pastor, es que yo no tengo tiempo. Entonces no esperes como hijo. Tienes que esperar recompensa. Mire, cuando tú sabes que esto es así, que tu vida, que tus relaciones emocionales, que tus relaciones con los demás, que tus relaciones laborales, que tus relaciones espiritual, que tus triunfos, que tus avances, todo eso está ligado a ese lugar secreto, tú empiezas a ver el lugar secreto diferente. Y entonces empiezas a pensar, ¿para qué me esfuerzo yo tanto en esto? Si no me quita el tiempo del lugar secreto. No vas a prosperar ahí. Porque nuestra vida radica en ese tiempo que pasemos en intimidad con el Padre. Por eso Jesús, después de tanto alejarse cada día y darle modelo a sus discípulos, al final los discípulos dijeron, ¿pero qué tanto hablas con Dios? Y por eso le decían muchas veces, vamos a hacer esto. ¿Y por qué eso ahora? Porque mi Padre me lo ha revelado. ¿Cómo se lo revelaba al Padre? El tiempo que pasaba Jesús en la presencia de Dios, en la presencia del Padre. Al principio quizás no entiendes el lenguaje de Dios, pero a medida que pasas tiempo con Él, empiezas a entender su lenguaje.
Pero si no dedicas tiempo, nunca vas a empezar a conocer esa relación que tiene el Padre, nuestro Dios, con sus hijos. Porque toda nuestra vida está ligada a ese tiempo, a ese lugar. Y entonces cuando tú entiendes esto en tu vida, que hay cosas que no se han dado en tu vida, no precisamente porque no te hayas esforzado lo suficiente o porque quizás no has visto el cambio, lo que esperabas, es que quizás que tienes que mirar cuánto tiempo pasas en el lugar secreto. ¿Cómo es ese tiempo? Con el Padre, que está ahí en ese lugar. Porque en base a eso, el resto de cosas se van a abrir en tu vida, porque Él te ha de recompensar. ¿Y ustedes qué prefieren? ¿Que lo recompense el pastor o que lo recompense el Padre Celestial? ¿De quién espera recompensa? El Padre Celestial, hasta yo. Yo prefiero que me recompense el Padre Celestial que mi esposa la quiero mucho, pero yo las recompensas de Dios son sublimes y están en su propósito y voluntad. ¿Lo cree o no lo cree? Entonces, la mentalidad de ese lugar, en ese tiempo cambia. Porque tú entiendes, lo que sucede en mi lugar secreto es lo que va a marcar el día a día. Y si tú no tienes un lugar secreto, ese tiempo con Dios, en intimidad, todos los días, no pasará nada de propósito, nada sobrenatural en nuestras vidas. Podremos seguir intentando llegar a fin de mes, intentando que las cosas funcionen en lo emocional o en lo otro, pero no vamos a tener esa dirección de Dios, que es lo que Jesús recibía para saber cuándo tenía que ir a imponer las manos a aquel, cuándo tenía que ir a Capernaum o cuándo que tenía que bajar a Galilea. ¿Dónde lo recibía él? Las instrucciones del Padre. Eso es lo que muchas veces nos falta. Cuando tú entiendes esto, no vas a pasar un solo día que no quieras entrar y cerrar esa puerta para estar a solas con el Padre, porque ahí es donde viene toda la bendición que viene de lo alto, del Rey de toda gloria, de nuestro Papá Celestial. En quinto lugar, dice Jesús que le dice, y al orar, no uséis repeticiones sin sentido. Santo, santo, aleluya, Señor. Estoy aquí en el lugar secreto, como dice el pastor, el Salmo 150, alabada al Señor, tú eres grande, grande, grande. Y después de estar así 1 hora y media, rezado. Jesús lo deja claro, y al orar no uséis repeticiones. Y no tiene que ver con las repeticiones. Porque tú puedes estar 1 hora diciéndole santo, santo, porque está recibiendo en tu espíritu y está hablando de la santidad de Dios. Lo que tiene que decir repeticiones sin sentido. Es el sinsentido lo que trata de decirnos Jesús. Sin sentido, porque no ponemos sentido muchas veces en lo que decimos. Por eso la cuestión no es lo que dices, sino si le estás dando sentido a lo que dices desde adentro. Si estás diciendo santo, santo, y en ese momento estás dentro de tu interior sintiendo, recibiendo la santidad de Dios, y a lo mejor no puedes levantar la cabeza y puedes pasarte la hora diciendo santo, 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 pero no será una repetición sin sentido, será lo que el Espíritu Santo está moviendo dentro de ti. Entonces eso marca la diferencia y te verás ante esa santidad. Como hablamos en la clase de discipulado, el fariseo y el publicano. El publicano estaba recibiendo esa santidad de Dios y dice que no miraba al cielo y decía, ay, pecador de mí, que me he vuelto a equivocar. Ayúdame a salir adelante. Eso marca la diferencia de ese lugar. O cuando dice Señor Jesús, no es que diga Señor Jesús, sino que tú empiezas a recibir ese señorío, Señor Jesús. Y entonces vienen quizás cosas a tu mente y dices, uy, Señor Jesús, pero todavía no eres Señor de mis emociones, o no eres Señor de estos pensamientos, o no eres Señor en alguna área de mi vida. Y entonces empieza, Señor, que pueda ser Señor en esa área. Algo sucede en ese lugar, o algo tiene que suceder. Si no usaremos repeticiones sin sentido, hay que dar sentido a ese tiempo, a nuestra oración, a nuestra conversación con el Padre Celestial. ¿Lo cree? En sexto lugar, dice, por tanto, dice Jesús, se lo dice a los discípulos, dice, no os hagáis semejantes a ellos. Y nos pone aquí atención, Jesús le enseña a sus discípulos a tener cuidado de no caer en la religiosidad. De no caer como aquello que decía el fariseo en aquella ocasión, Padre, tú sabes que yo soy bueno, que yo diezmo, que yo ofrendo, que yo me porto bien con mi esposa, que yo hago esto, que yo hago lo otro. No caigamos en eso, dice el Señor. Atento. No vuelvas esa intimidad con el Padre en una rutina diaria. Eso está diciendo Jesús. O en una lista de peticiones.
o en una constante queja. Señor, tú sabes que no he podido y que no esto. Y a veces no es una relación íntima con el Padre. Es una lista de peticiones delante de Dios. Y solo vemos nuestras necesidades muchas veces. Porque dice Jesús, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes que vosotros le pidáis. ¿Lo sabe o no lo sabe? Pero nosotros llegamos con la lista hecha. El Señor, no sé cuánto, Señor, acuérdate. Y al día siguiente, si puedes perseverar, lleva la misma lista y te la voy a leer ya porque ya me la sé, ya cuarto día te la sabes de memoria. No hace falta que se la lleve. Pero dice Jesús, no. Y no está diciendo Jesús que no le pida. Está diciendo que Él ya sabe lo que necesita. Lo dice, ¿no? Antes de que vosotros le pidáis. Pero en ese lugar, nuestro Padre Celestial quiere estar un tiempo con su hijo, con su hija, contigo. Tú quizás quieres estar un tiempo con Dios, pero el Padre anhela esos momentos en tu vida. De verte y relacionarse contigo de Padre Celestial a Hijo Celestial. Porque sabe que somos hijos celestiales, ¿no? ¿O no lo sabía? Ese es otro gran problema que tenemos. Que no nos creemos hijos celestiales. Porque estamos tan manchados y metemos tanto la pata que no nos creemos hijos de Dios. Y Dios es un Dios celestial. Y el apóstol dijo, vosotros que sois carnales, ¿no? No. Vosotros que sois espirituales. ¿Qué somos? Diga, soy un ser espiritual. Que ahora habito en la tierra, por gracia divina. Pero soy un ciudadano del cielo, lo dice el Señor, ¿no? Y no nos lo creemos. Y por eso a veces nos cuesta relacionarnos con ese Padre Celestial. Pero tenemos que empezar a aprender, porque esto se aprende. Esto no nace nadie enseñado. Y entonces comienzas a aprender a caminar en Él. Y Jesús, después de introducir toda esta revelación nueva, Él sienta las bases de esa comunión o comunicación o relación con Dios. El Padre, nombra 3 veces el Padre. Y luego sí viene ese verso 9, Mateo 6:9, que dice, vosotros pues orad de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y Jesús lo que está haciendo es sintetizando el Padre Nuestro como una semilla, un embrión que el Hijo de Dios, nosotros, vamos a desarrollar en nuestra vida en la medida que pasamos por ese lugar secreto. Y si no pasas ese lugar secreto, ese tiempo, pues difícilmente esta semilla empieza a crecer en nuestro interior. Y Jesús lo que hace con el Padre Nuestro es mandarnos de nuevo al diseño original, a la familia de Dios. Nos manda de nuevo al Edén antes de la caída del hombre. Hablaba yo unas semanas atrás cuando Dios bajaba y tenía esa relación diaria con Adán y con su esposa. Ahí estaban, la familia de Dios. Entonces tenemos que entender ese tiempo, es tiempo de la familia de Dios. Y por eso dice, Padre nuestro, digan Padre nuestro, no para que todos los días lo repita, sino para que sepa que tenemos un Padre celestial que nos ama y que tiene cuidado de nosotros y que pertenecemos a una familia. Y no tiene que ver con el apellido Pacheco mío ni Pérez, sino con una familia que es la familia de los cielos que está aquí en la tierra. Entonces, no es mi Padre, diga conmigo, es nuestro Padre. ¿Qué es? Padre nuestro, nuestro Padre. Sonríe a la que está a su lado, enséñale los dientes, diga, qué Padre más guapo tenemos. Yo a veces miro y digo, yo a este no lo elegí como hermano. Pero es hijo de mi Padre. ¿Usted tiene hermanos? ¿Usted tiene 20 hermanos terrenales? Seguramente si tiene 20, a alguno no le caerá bien. Pero es hijo del mismo Padre. Y estoy seguro que usted a lo mejor, o yo, no le caigo bien a alguno. Pero ¿sabe lo que le digo? Soy hijo del mismo Padre. Así que va a tener que aguantar, como dice el apóstol, soportados los unos a los otros. Y cuando tú entiendes que el Papá Celestial también es el papá del que tienes a tu lado, es Padre nuestro, no Padre mío, Padre nuestro, entonces vemos al prójimo de manera diferente. No se lo traga igual. Lo engendró el Padre. Y está trabajando el Padre en esa vida. Quizá usted piensa, pero es que es un hijo reverde, ignorante, engreído, chafalmeja.
Ese no es su problema. Si el Padre lo eligió y el Padre lo está formando, el Padre lo disciplinará, ¿no? ¿O no? Entonces usted le da 2 besos y dice, ¡qué guapo eres! Te afalmeja. Lo último no se lo diga, lo último se lo come. Porque él quizá podrá decir lo mismo de usted. Y nuestro Padre Celestial no sabe lo que está haciendo en ese tiempo en cada uno de nosotros. Soportarnos con paciencia, dijo el apóstol, porque somos hijos del mismo Padre. Padre, una palabra que hoy no tiene el significado que Jesús le enseñó a sus discípulos. Hoy estamos en Occidente. Los discípulos sí entendieron perfectamente cuando Dios está hablando de Abba o está hablando de Padre. Ellos lo tenían claro. Hoy las familias son muchas veces monoparentales, es decir, sin papá. Solo una mamá que quiso ser mamá y hizo la fecundación o lo que sea y solo tienen mamá. Entonces ya no hay papá. Hoy también hay familias donde hay tanto divorcio que a veces hay un papá físico, hay otro papá emocional, luego puede haber un papá espiritual y al final no sabes ni quién es el papá. Todo diferente. O hoy hay personas del mismo sexo que pueden adoptar un niño y entonces no tiene un papá y una mamá, tiene 2 mamás o tiene 2 papás. Hoy todo es completamente diferente. Y hoy cuando una persona entiende papá, no sabe cuántos huérfanos hay, cuántos padres no han cumplido sus obligaciones como padres, sus responsabilidades, cuántos han sido buenos padres, cuántas cosas vemos. Hoy además las familias tienen 2 o 3 hijos como máximo, o 1. Pero en época de Jesús, 8, 10, 12, 14, 20. Un judío entendía perfectamente cuando estaba hablando del Padre, con mis 20 hermanos. Era completamente diferente. Nosotros hoy leemos Padre y no sé lo que imaginamos. Algunos imaginan, mi padre conmigo no se portó bien. Y les cuesta decirle a nuestro Dios papá. Nos cuesta tanto muchas veces, por todo lo que hay. Y es precisamente por eso, porque el enemigo está trabajando tanto con la familia, porque intenta romper esa paternidad, para que los niños no sepan ni qué es ser padre, ni qué significa paternidad. Por eso es necesario reenfocarnos de nuevo en la palabra de Dios. ¿Se imagina? Jesús se cree que tuvo 4 hermanos y 5 hermanas. O sea, eran por lo menos 10. El Padre era diferente. Lo que decía el Padre hace 2000 años en la cultura judaica o de Oriente Medio era ley. El padre se respetaba sí o sí. Tú te podías casar, podías tener hijos y tu padre ya ibas a que era mayorcito y tu padre decía, hijo, ven para acá que te voy a tener que dar un cocotazo. Y tú con 40 años decías, papi, no me des un cocotazo. Lo respetabas al padre. Respetabas lo que decía. Era una honra especial. Era completamente diferente. Sus consejos se seguían. Nadie tocaba una aceituna en la mesa hasta que el padre de familia no se sentaba a la cabecera a comer. No se le ocurría a uno de los niños, de los 20 o 5 chiquillos, grandes o pequeños, tocar una aceituna de la mesa. Era diferente. Por eso ellos entienden que Jesús está diciendo, Padre. Era completamente diferente. El respeto, la honra era la base de la familia. Los discípulos sí entendían ese concepto de padre físico desde esa cultura. Ya le digo, hoy no es lo mismo. Por eso es necesario en nuestros días recibir la revelación de la paternidad de Dios en nuestro espíritu. Completamente desenfocada en la sociedad moderna o actual. Y necesitamos ese Padre Celestial alejado del concepto social del Padre hoy, sino del Padre Celestial que tiene cuidado de nosotros. Padre nuestro, dice que comienza Jesús, que estás en los cielos. ¿Dónde está Él? ¿Dónde está? ¿Dónde está Él? Está en los cielos. Está en los cielos. Pero si acaba de decir Jesús, está contigo ahí en el lugar secreto. ¿Dónde está? ¿En los cielos o en el lugar secreto? ¿Dónde? Pero que está en los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos. Lo que no entendemos, mi amada iglesia, es que cada vez que entramos al lugar secreto, estamos bajando el cielo a la tierra. Y como no lo entendemos, no queremos pasar tiempo en el lugar secreto. Y Satanás nos empieza a luchar porque Satanás no quiere que el cielo baje a la tierra. Porque si el cielo baja a la tierra, afecta a la tierra. Y solo la afectamos desde el lugar secreto. ¿Lo entiendes? Tú quieres afectar a tu familia, pero si no está bajando al Padre Celestial que está en los cielos,
a la tierra, al lugar que tú defines, en el tiempo que tú defines, ahí donde tú cierras tu puerta y ahí donde te metes con el Padre. Si no lo haces, no vas a afectar nada. Porque la tierra se afecta desde el cielo y el Padre que está en los cielos está ahí en tu lugar secreto. Válo. Relaciónate con Él como hijo, como hija. Empieza a aprender a hacerlo. Y si ya has aprendido, cada día perfecciona ese lenguaje con el Padre, esa relación con Dios, esa comunión con Dios. Porque es ahí donde dice que el Padre envía al Espíritu Santo, porque viene del Padre. Pero si no tienes ese tiempo con Él, nada se va a dar. Ese era el secreto de Jesús. Chiquitos, están aquí, me voy ahora. ¿Dónde vas? Con el Padre. Se iba. No sé si pasaba media hora, 1 hora, 2 horas, no sé. Y volvía. ¿Por qué no tenía sueño cuando venía a las 2 de la mañana? Porque después se levantaban tempranito. Porque ya de temprano estaban buscándolo. ¿Dónde se quedó Jesús anoche? Que tengo una dolencia. Que mi hijo se está muriendo. ¿Dónde está Jesús? Uy, no tenía que poner el despertador el Señor. Lo despertaban con piedras que le tiraban a la ventana. Y a veces no entendemos toda esta cosa porque hay que bajar el cielo a la tierra. Padre nuestro que estás en los cielos. Y el Padre ahí envía al Espíritu Santo cuando ve lo que está sucediendo en tu lugar secreto. El secreto del creyente es el lugar secreto. Valga la redundancia. ¿Lo tienes o no lo tienes? ¿Lo vives o no lo vives? Pero lo que sucede ahí es lo que va a afectar a toda tu vida, o lo que va a afectar a todas nuestras vidas, y va a afectar a la iglesia de Cristo. Entonces, una revelación del Padre Celestial es lo que muchas veces todos necesitamos. Jesús diría en Juan, las palabras que yo os digo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Creedme, le dice a sus discípulos, que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Y si no, creed por las obras mismas. En verdad os digo, el que cree en mí, dentro de este contexto, las obras que yo hago, Él las hará también. ¿Usted quiere hacer las obras de Jesús? ¿Cuántos quieren hacer las obras de Jesús? No se me asusten. ¿Se pueden hacer? Voy a repetir la palabra. Las obras que yo hago, Él las hará también. Ay, que no termina ahí la frase. Y aún mayores que estas hará. Porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. No lo hace porque tú seas guapo. O porque seas más inteligente que nadie. No lo hace porque tú seas santo. Porque todos fallamos. Lo hace porque el Padre quiere glorificar al Hijo a través de tu vida. Y entonces cada uno de nosotros tenemos que tener ese tiempo en el lugar secreto. Porque lo que ahí recibes es lo que vas a compartir, ni más ni menos. Mire, Jesús se apareció después de resucitar a María, ahí cerca de donde estaba el sepulcro. Cuando María fue, ¿se acuerda? Fuera del sepulcro, y le dice, María, ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y yo creo que verdaderamente necesitamos esa identidad de ser hijo de Dios. Y si no entendemos lo que sucede en el lugar secreto y no practicamos, no vivimos un tiempo diario en el lugar secreto, en ese lugar, a puerta cerrada, esa relación con el Padre Celestial, y no empezamos a tener esa identidad de hijo de Dios, a pesar de tu fracaso, de tus errores, comienza a tener esa identidad de hijo de Dios, porque es esa identidad la que te va a liberar de muchas cosas, la que te va a dar éxito, la que te va a sacar hacia adelante, y la que vamos a ver lo que Dios va a hacer, porque desde el lugar secreto es donde se controla el mundo, es donde se controla la sociedad, es de ese lugar. Y cuanto más tiempo estés ahí, más va a ser afectada toda tu vida alrededor. Yo sé que a veces corremos porque necesitamos trabajar, porque tenemos problemas con los hijos, o problemas con aquello, o esto, lo otro, y corremos intentando solucionar problemas. Pero si no has pasado por el lugar secreto y has cerrado la puerta y has estado ahí, no vas a solucionar nada. Cualquier cosa que solucione va a ser un parcheo. Y Jesús no pone parcheo. Un parche es lo que hace las cosas nuevas. Pero tenemos que empezar a aprender y a ir mejorando esa relación en ese lugar con nuestro Padre Celestial. Y cuando entendemos la identidad del Padre, entonces entendemos la identidad del Hijo. Somos hijos del Padre Celestial.
somos hijos de Dios y Él va a hacer cosas maravillosas en nuestra vida desde ese lugar. Y como es un lugar íntimo, lo que pasa en lo secreto, dile al que está a tu lado, Dios te recompensará, díselo, Dios te recompensará en público. ¿Quieres ser un hombre y una mujer de Dios? No espere que le pongan ningún cargo, no espere que le digan nada. Pase tiempo en el secreto de Dios. Pase tiempo en el lugar secreto. ¿Tiene problemas con el pecado? ¿Tiene problemas con tantas cosas? Pase tiempo en el lugar secreto. Dígale, Padre, me pasa esto. Señor, sucede esto. Quizás ahora mismo estás en el chiquero y de Padre, ahora estoy en el chiquero. Tú sabes que estoy en el chiquero. Tenga ese tiempo con Dios y vas a ver lo que hace el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, porque Dios, el Padre, desea hacerlo. Póngase en pie conmigo.